vamos a regresar a lo que habíamos anunciado, Karina. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Por qué no vemos bajar el precio del combustible cuando las personas que pueden salir, repito, quieren cargar su auto? Esto, digamos, responde al hecho de que lo que vemos en la caída de las bolsas respecto a este commodity es pues sobre una compra futura. La explicación técnica, pero en palabras simples, por favor, señor Gustavo Navarro, a quien además le doy la bienvenida, es gerente comercial de Petroperú. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Así es, ¿Sí? perfectamente. Perfecto. Ya. A ver, yo fui gerente comercial, ya estoy retirado a esta altura por mis canas, sí. Podrán notar que ya soy una persona jubilada, pero con muchísima experiencia en el sector. He estado 47 años viendo temas de petróleo y gas y tengo un conocimiento profundo del tema. Perfecto, Cuando entonces explíquenos conmigo, en fácil, para que todo el mundo entienda palabra, qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo con esta desbarrancada en el precio del petróleo. Ya, si por ejemplo vemos que en el mundo el petróleo baja a la mitad, algunas personas pretenden que en el grifo también baje a la mitad. La única forma que en el grifo baje lo mismo que ha bajado el petróleo es que al grifero le paguen a la mitad el sueldo, que el grifo pague la mitad de costos de energía eléctrica, de todos los costos asociados al grifo, que el flete baje a la mitad, que el impuesto baje a la mitad, y eso no es cierto. O sea, no todos los elementos que conforman el precio en el grifo bajan a la mitad. Lo único que ha bajado a la mitad es el petróleo crudo, que es uno de los elementos. Entonces, eso es importante que se transmita al público, porque si el precio baja a la mitad, en el grifo no va a bajar nada a la mitad, ¿no? El impuesto sigue siendo el mismo, el impuesto por verle un dato, la gasolina 90 paga un sol 21, pagaba un sol 21 en enero y sigue pagando un sol 21 de impuesto por galón hoy día. Eso no ha bajado ni siquiera un centavo. Sigue siendo lo mismo, el sueldo del grifero sigue siendo lo mismo, su tarifa eléctrica sigue siendo lo mismo, el sueldo del empleado sigue siendo lo mismo, entonces no es posible que el precio de la gasolina baje a la mitad en el grifo porque bajó el petróleo en el mundo, ¿no? Ese es el primer elemento. Correcto. Pero y no tiene un precio el petróleo que después es transformado y eso en realidad sí incide en el bolsillo del consumidor. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, recordemos, en enero, en las estaciones de servicio había un precio bastante superior al que hay hoy día. Y eso va a seguir bajando. También es importante que, si bien los precios son libres en el mercado y podemos encontrar gasolinas con una diferencia de 2, 3, hasta 4 soles entre una estación y otra, por ese tema de precios libres, sin embargo, en todos los casos, los precios hoy día son menores de los que había en enero, y estoy seguro que en un par de semanas van a ser menores que los que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque las refinerías, que las principales son en orden de tamaño Repsol y Petroperú, las refinerías fijan los precios en función de lo que se llama un precio referencial. Y el precio referencial que publiquen los CINER todos los lunes es el promedio de las 10 últimas cotizaciones del mercado internacional. Perdóneme, señor Navarro. Vamos, discúlpeme que le interrumpa, pero es bueno aclarar entonces este punto, porque hace unas semanas teníamos acá una conversación y nos decían, caramba, ¿por qué Petroperú no baja los precios? Ellos son los que regulan el precio del mercado o dan el precio referencial. El encargado es el Estado mediante esta entidad que usted ha mencionado. Entonces, ¿quién pone el precio referencial? Correcto, pero no como una regulación legal, no es obligación, es como en el caso de una camisa. Usted puede encontrar, y depende de lo que usted decida, comprar una camisa de 20 soles o comprar una camisa de 200 soles. En el mercado hoy día hay gasolina, por decir la más popular, la 90, del orden de 10 soles o 11 soles hasta de 14 soles. Depende de su decisión dónde quiere comprar esa gasolina. Si quiere comprarla más barata o más cara, ¿no? Bueno, para entender precisamente este problema que se ha suscitado en el mundo, ¿nos puede contar por qué el petróleo se ha desbarrancado de esta manera? ¿Por qué su precio ha bajado tanto? ¿Qué ha llevado al mundo a tener este bajón en el precio del petróleo? Sí, lo voy a explicar así bien sencillo. El petróleo como tal no se usa directamente. Lo que se usa son los combustibles derivados, o sea, gasolina, diésel, turbo para los aviones, el gas para las cocinas, etcétera. Entonces, los derivados. Y aquí hubo una situación simultánea. Hace aproximadamente un mes hubo un exceso de oferta. ¿Qué pasó?
que no hubo acuerdo entre los productores y aumentaron la producción y el mercado se inundó de crudo. Hubo mucho crudo en el mercado por mayor producción y eso hizo bajar los precios. Poco después apareció ya la restricción de la demanda a nivel mundial, porque si bien la pandemia empezó en China, pero algunas semanas después se extendió a Europa y ya en las últimas semanas a América. Entonces, eso ha provocado que en general en el mundo hoy día hay muchas actividades que están paralizadas y que son las principales consumidoras de derivados de petróleo. Por ejemplo, casi no hay hoy día aviones volando y el combustible de la aviación es un derivado del petróleo. Entonces no hay demanda. Los que están produciendo ese producto ya llenaron sus tanques y ya no tienen dónde guardar más. En el combustible de transporte terrestre, lo único que se está moviendo hoy día en el Perú son camiones. Los autos prácticamente han paralizado, la venta en las estaciones de servicio de gasolina está en mínimo, ¿no? El diésel que se vende para los camiones sí tiene un cierto nivel de ventas mucho menor que el anterior porque hay actividad industrial también paralizada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Hay que guardar este petróleo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero que se hizo fue guardar, como usted mencionó. Los tanques están llenos. En Estados Unidos, que fue el principal problema, en Estados Unidos hay una producción de crudo que es el marcador de esta parte del mundo, porque hay dos marcadores importantes, el WTI en América y el Brent en Europa. En Estados Unidos ese crudo WTI se produce en medio del país y para salir tiene que almacenarse en tanques en esa zona de producción, usar oleoductos hasta salir a la costa, se almacena ahí en grandes tanques y finalmente se exporta. Los tanques intermedios y finales estaban llenos, los buques estaban llenos, entonces no tenían dónde guardar más petróleo. Y los productores no querían parar porque si paran, se pierde la presión de los yacimientos y después ya no pueden recuperarlo. Entonces estaban desesperados por vender y eso terminó de desplomar en Estados Unidos el precio. Eso no ha pasado a nivel mundial porque el Brent en Europa siguió con una cotización, es verdad, más baja, pero siguió, ¿no? Entonces, no es un tema de largo plazo, es un tema momentáneo. Apenas empiece a superarse esta pandemia, va a pasar una cosa interesante que muy poco lo han mencionado. Hoy día muchas fábricas están paradas y los productos están bajando inventarios. Cuando haya autorización de reanudar actividades, las fábricas van a empezar a producir y van a tener que recuperar inventarios en toda la cadena. Eso va a hacer que la demanda se normalice cuando eso suceda y obviamente los precios también van a recuperar. Señor Navarro, se entiende, nuestro país, a pesar de las refinerías que usted ha mencionado, somos más importadores de combustible, es decir, de este crudo ya procesado y convertido en diésel y demás. Le pregunto, y esto me gustaría que haya mucha precisión al respecto, porque se cuestiona mucho entonces la utilidad o cuál sería la utilidad o lo positivo de que por fin en algún momento comience a operar la tan cuestionada refinería de Talara. ¿Cuánto nos ayudaría en todo caso a que cuando hayan estas bajas en el precio del petróleo también se refleje a la hora que el consumidor final va y compra? Las bajas o subidas van a darse siempre en el mercado. La ventaja de la refinería de Talara, y es muy importante también esa pregunta, es que es más barato transportar petróleo que transportar productos terminados. Por eso, por ejemplo, todos los países europeos, todos, tienen refinerías y ninguna tiene petróleo. Por eso Chile, nuestro vecino, tiene refinerías y no tiene petróleo. ¿Por qué? Porque es más barato transportar el petróleo que transportar la gasolina, el turbo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la principal justificación de la refinería de Talara. Ahora, el hecho de que esté o no esté en la refinería de Talara no va a tener nada que ver con que suban o bajen los precios. Los precios se van a mover de acuerdo a esos temas que estamos conversando, ¿no? Perdóname solamente para terminar, Cari. De modo que termina siendo útil la inversión que se está haciendo, lo que se está acusando además que termina siendo un exceso de gasto de parte del Estado o de la empresa estatal. Y eso hay que explicarlo bien también porque hay muchas preguntas, muchas respuestas diferentes según a quién es la persona que responde. Sí, ya le digo, la lógica del mercado petrolero es la que explica por qué los países europeos, que ninguno tiene petróleo propio, estamos hablando de Alemania, de Francia, de España, de Portugal, de Italia. Yo, cuando era joven y recién empezaba mi carrera, hice unas prácticas en la refinería de Italia, la más grande de Italia. Italia no tiene un barril de petróleo de producción, sin embargo tiene enormes refinerías, importa crudo. ¿Por qué? Porque es económicamente más
ventajoso importar el petróleo, refinarlo y así obtener los productos en lugar de importar productos terminados. Es una razón económica. Eso es lo que justifica la refinería de Talara. Por eso también Chile tiene refinerías sin tener petróleo. Así de sencillo. ¿Y van a haber empresas que se van a afectar en el mundo por dejar de extraer? Porque nos comentaba usted que esta es una operación bastante cara. Si se detiene, entonces me imagino que van a haber pérdidas, porque lo de la pandemia todavía no sabemos cuándo se van a reactivar, por decir, los vuelos. Creo que eso está en la última de las filas, ¿no? Coincido plenamente con su comentario. Hay algunas actividades, como la que mencioné, por ejemplo, las fábricas, que cuando empiece ya a superarse este tema, van a empezar a trabajar y tienen que reponer stocks, y ahí rápidamente se va a normalizar su demanda. Pero hay otras actividades, como es el turismo internacional, ese va a estar frenado probablemente un año entero, ¿no? Entonces, la demanda de turbo, que es uno de los derivados del petróleo, va a ser muy débil por mucho tiempo todavía, ¿no? Eso es verdad. No todo se va a normalizar de inmediato, va a ser una normalización progresiva. Esta baja del petróleo se verá reflejada finalmente en junio, probablemente también el precio de los combustibles en el Perú, o ya tenemos suficiente y no vamos a comprar nada de este combustible, de este petróleo barato. No, el Perú hoy día, bueno, antes de la pandemia, antes de esta cuarentena, tenía una demanda de 265,000 barriles al día, 265,000 barriles al día. Y la producción de petróleo, en su mejor momento hace poco, estaba en 60,000. O sea, somos importadores. Importamos todo el tiempo. Y hemos comprado el combustible caro. Y hemos comprado el combustible en el momento que estaba caro. Por eso es que no lo vemos reflejado en los grifos. Exactamente. Sí, bueno, pero es que eso toma su tiempo, ¿no? Okay. Poco a poco ya está corrigiéndose y, como le digo, hoy día los precios son más bajos que los que eran en enero y dentro de 2 semanas van a ser más bajos que los que son hoy día. Señor Navarro, muchísimas gracias por su explicación, ha sido clarísima, muchas gracias. ¿Cómo vale la experiencia? Para que nos explique poco a poco y que podamos entender. Ahora nosotros queremos... Gracias por la comunicación, señor Gustavo Navarro.